El día que enterramos a mi padre, Madrid parecía haberse vestido de luto junto conmigo. El cielo gris y una llovizna fina acompañaban el cortejo fúnebre mientras avanzábamos por las calles empedradas del viejo cementerio. Todavía me cuesta creer que ya no está. Don Alejandro Morales, el hombre que me enseñó todo lo que sé sobre la vida y los negocios, se había ido para siempre. Mientras observaba cómo bajaban el ataúd a la tierra, sentí que una parte de mí se iba con él. Mi padre no era solo mi progenitor, era mi mentor, mi confidente y mi mayor apoyo. Verlo ahí, inmóvil y silencioso, era como si el mundo hubiera perdido su eje. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, mezclándose con la lluvia que caía suavemente sobre nosotros. A mi lado, Fernando, mi esposo, me sostenía por los hombros. Su tacto, que antes me reconfortaba, ahora me parecía frío y distante. Julia, mi cuñada, estaba al otro lado, con una expresión que intentaba ser de condolencia pero que no lograba ocultar del todo cierta impaciencia. Ambos habían mostrado esa falsa compasión durante toda la semana, desde que mi padre había fallecido repentinamente de un infarto. Pero hoy, en el momento culminante de nuestra despedida, algo en sus miradas me inquietaba profundamente. Cuando el sacerdote terminó la ceremonia y la gente comenzó a dispersarse, me quedé un momento más frente a la tumba. Necesitaba ese último instante a solas con papá. Fue entonces cuando escuché a Fernando y Julia cuchichear a mis espaldas. No pude entender lo que decían, pero el tono de sus voces me puso en alerta. Había una urgencia, una ansiedad que no encajaba con el momento. Valeria, cariño, deberíamos irnos ya. Empieza a hacer frío, dijo Fernando, interrumpiendo mis pensamientos. Su voz sonaba suave, pero había un matiz de impaciencia que no pasó desapercibido. Solo un minuto más, respondí, sin apartar la vista de la lápida donde ahora descansaba mi padre. Julia resopló levemente, un gesto que intentó disimular con una tos. Vamos, cuñadita. Ya tendrás tiempo de venir otro día. Ahora hay mucho que hacer. Esa prisa por alejarme de la tumba de mi padre me resultó chocante, pero estaba demasiado agotada emocional y físicamente como para discutir. Con un último vistazo a la foto de papá que adornaba la lápida, me di la vuelta y dejé que Fernando me guiara hacia el coche. El trayecto de vuelta a casa fue silencioso y tenso. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles de Madrid sin realmente verlas. Mi mente estaba llena de recuerdos. Papá enseñándome a montar en bicicleta en el Retiro, nuestras largas conversaciones en su despacho sobre el futuro de la empresa familiar, su sonrisa orgullosa el día que me gradué de la universidad. Cada imagen era como un puñal en el corazón. Cuando llegamos a la casa familiar, una mansión en La Moraleja que ahora me parecía demasiado grande y vacía, nos esperaba el abogado de la familia, don Ernesto. Su presencia me sorprendió, no esperaba tener que lidiar con asuntos legales tan pronto. Doña Valeria, lamento molestarla en estos momentos tan difíciles, dijo don Ernesto con genuina compasión en su voz. Pero su padre dejó instrucciones específicas de que el testamento debía leerse inmediatamente después del funeral. Asentí, demasiado cansada para protestar. Nos dirigimos al despacho de papá, una habitación que siempre me había parecido imponente con sus estanterías llenas de libros y ese olor a cuero y madera que tanto le caracterizaba. Fernando y Julia nos siguieron, sus pasos resonando en el pasillo con una anticipación que me resultó incómoda. Don Ernesto se sentó tras el escritorio de roble macizo y sacó un sobresellado del maletín. El ambiente se volvió denso, como si el aire se hubiera vuelto espeso de repente. Comencé a sentir un nudo en el estómago mientras el abogado rompía el sello y desplegaba el documento. Yo, Alejandro Morales Fuentes, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento y voluntad, comenzó a leer don Ernesto. A medida que avanzaba la lectura, sentí como la tensión en la habitación iba en aumento. Mi padre había sido extremadamente generoso conmigo, dejándome la mayor parte de su fortuna, 314 millones de euros, además de la casa familiar y varias propiedades más. También me legaba el control mayoritario de la empresa que había fundado hace décadas. Cuando don Ernesto terminó de leer, un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Fue Julia quien lo rompió con una risa seca y amarga. Vaya, parece que el viejo Alejandro decidió asegurarse de que su princesita tuviera todo, dijo, sin molestarse en ocultar su desprecio. Fernando,
por su parte, se había quedado pálido. Esto no puede ser correcto, murmuró, mirando a don Ernesto como si esperara que el abogado admitiera que todo era una broma de mal gusto. Yo estaba aturdida. No por la herencia en sí, sabía que mi padre era un hombre adinerado, sino por la reacción de mi esposo y mi cuñada. ¿Acaso esperaban algo para ellos? La idea me pareció absurda. Después de todo, apenas habían mostrado interés en mi padre más allá de las obligadas reuniones familiares. El testamento es perfectamente legal y válido, afirmó don Ernesto con firmeza. Don Alejandro fue muy claro en sus deseos. Julia se levantó de golpe, sus ojos echando chispas. Esto es ridículo. ¿Qué pasa con el resto de la familia? ¿No merecemos nada? Julia, por favor, intenté calmarla, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí misma. Este no es el momento ni el lugar. Fernando, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó a mí y me tomó de las manos. Su tacto me pareció frío, casi calculador. Cariño, tenemos que pensar en esto con calma. Es mucha responsabilidad para ti sola. Quizás deberíamos considerar cómo administrar todo esto, juntos. Algo en su tono me hizo estremecer. No era la voz del hombre comprensivo y amoroso con el que me había casado hace 5 años. Había un matiz de codicia que nunca antes había notado, o quizás nunca había querido ver. Estoy segura de que Valeria sabrá manejar la situación, intervino don Ernesto, lanzándome una mirada de apoyo. Don Alejandro la preparó bien para esto. Las siguientes horas pasaron como en una nebulosa. Don Ernesto se fue, dejándome con una carpeta llena de documentos que tendría que revisar en los próximos días. Fernando y Julia se quedaron, discutiendo entre ellos en voz baja, lanzándome miradas que oscilaban entre la preocupación fingida y la frustración mal disimulada. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en cómo habían cambiado las cosas en cuestión de horas. El dolor por la pérdida de mi padre seguía ahí, intenso y crudo, pero ahora se mezclaba con una nueva sensación de inquietud. Las reacciones de Fernando y Julia habían plantado una semilla de duda en mi mente. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mientras trataba de procesar mi duelo, me vi envuelta en una serie de reuniones con abogados, contables y ejecutivos de la empresa. Fernando insistía en acompañarme a cada reunión, siempre con la excusa de querer apoyarme. Pero sus preguntas, sus comentarios, todo parecía estar orientado a entender cómo podría beneficiarse de la situación. Julia, por su parte, no perdía oportunidad para hacer comentarios mordaces sobre lo afortunada que era. Debe ser lindo tenerlo todo servido en bandeja de plata, ¿no, Valeria? Me dijo un día mientras revisábamos algunos papeles en el despacho. Su tono estaba cargado de resentimiento. Intenté mantener la calma, recordando las palabras de mi padre: en los negocios y en la vida, Valeria, la paciencia es tu mejor aliada. Observa, escucha y actúa solo cuando estés segura. Así que observé y escuché. Y lo que vi y oí me rompió el corazón. Fernando, el hombre que creía que me amaba incondicionalmente, comenzó a presionarme cada vez más para que compartiéramos la herencia. Sus argumentos iban desde lo emocional: somos un equipo, cariño. Deberíamos enfrentar esto juntos, hasta lo práctico: necesitas alguien que te ayude a manejar todo esto. Es demasiado para una sola persona. Julia, por su lado, no se molestaba en ser sutil. Sus críticas se volvieron más abiertas y agresivas. Siempre fuiste la favorita de Alejandro. Ni siquiera sé por qué nos sorprendemos de que te lo haya dejado todo a ti, la princesita perfecta, me espetó un día, sin siquiera intentar ocultar su desprecio. Me sentía acorralada en mi propia casa, en mi propia vida. El lugar que siempre había sido mi refugio ahora se sentía como una prisión. Cada habitación guardaba recuerdos de mi padre, pero también estaba impregnada de la tensión creciente con Fernando y Julia. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en el despacho, encontré una carta que mi padre había dejado entre sus papeles personales. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer: mi querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Quiero que sepas que siempre fuiste mi mayor orgullo y alegría. La decisión de dejarte todo no fue tomada a la ligera.
Sé que eres fuerte, inteligente y capaz. Confío en que sabrás manejar no solo el negocio, sino también las complicaciones que puedan surgir. Recuerda siempre, el dinero puede traer comodidad, pero también saca a la luz la verdadera naturaleza de las personas. Mantén los ojos abiertos y el corazón fuerte. Confía en tu instinto y no permitas que nadie te haga dudar de ti misma. Te quiere siempre, papá. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía una y otra vez las palabras de mi padre. Era como si, incluso después de su muerte, siguiera guiándome, protegiéndome. Y fue en ese momento cuando tomé una decisión: no permitiría que nadie, ni siquiera mi esposo, me manipulara o me hiciera sentir culpable por la confianza que mi padre había depositado en mí. Los días se convirtieron en semanas, y la presión de Fernando y Julia no hacía más que aumentar. Cada conversación se convertía en una discusión sobre dinero, cada gesto de cariño parecía tener un precio. La tensión en casa era palpable, como una bomba de tiempo a punto de estallar. Y estalló, de la manera más inesperada y dolorosa posible. Aquella tarde de martes, el cielo de Madrid se había teñido de un gris plomizo que parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi vida. Había pasado la mañana en el despacho de abogados, ultimando detalles sobre la transferencia de algunos activos de la empresa. El peso de la responsabilidad que mi padre había dejado sobre mis hombros se sentía más fuerte que nunca. Mientras conducía de vuelta a casa por las transitadas calles de la ciudad, no podía dejar de pensar en cómo habían cambiado las cosas en las últimas semanas. La pérdida de mi padre aún dolía como el primer día, pero ahora ese dolor se mezclaba con una creciente sensación de desconfianza hacia las personas que se suponía eran mi familia. Al llegar a La Moraleja, el exclusivo barrio donde se encontraba nuestra casa familiar, noté algo extraño. El coche de Julia estaba aparcado junto al de Fernando en la entrada. No era inusual que mi cuñada nos visitara, pero últimamente sus visitas siempre coincidían con mi ausencia. Sentí como se me formaba un nudo en el estómago mientras aparcaba y me dirigía a la puerta. Nada más entrar, el silencio que reinaba en la casa me puso en alerta. Normalmente, a esta hora, Fernando estaría viendo las noticias en el salón o trabajando en su estudio. Pero hoy, un silencio sepulcral lo envolvía todo. Dejé mi bolso y las llaves en la mesita de la entrada y me dirigí al salón, guiada por un presentimiento que me helaba la sangre. Y allí estaban, Fernando y Julia, sentados en el sofá como si me estuvieran esperando. Sus rostros eran una mezcla de impaciencia y rabia contenida que me dejó paralizada por un momento. Fernando se levantó en cuanto me vio, su rostro contraído en una mueca que nunca antes le había visto. «Por fin llegas», dijo con un tono seco que me sobresaltó. «Tenemos que hablar, Valeria. Esto no puede seguir así». Julia permaneció sentada, pero su mirada era igualmente intensa y acusadora. Me sentí como una intrusa en mi propia casa, acorralada por dos personas que hasta hace poco consideraba mi familia. «¿De qué estás hablando, Fernando?», pregunté, intentando mantener la calma aunque mi corazón latía desbocado. Fernando dio un paso hacia mí, su voz cargada de una autoridad que nunca antes había usado conmigo. «Es hora de ser razonable, Valeria. No puedes quedarte con todo. Necesitamos una parte de ese dinero». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Allí estaba, sin rodeos ni pretensiones, la verdadera razón de su comportamiento en las últimas semanas. No era preocupación por mí, no era el deseo de ayudarme a sobrellevar la pérdida de mi padre. Era pura y simple codicia. «¿Qué quieres decir con necesitamos?», respondí, luchando por mantener la compostura. «Papá me dejó la herencia a mí, Fernando. Es mi responsabilidad manejarla como él hubiera querido». Julia soltó una risa sarcástica desde el sofá. «¿Responsabilidad? Por favor, Valeria. Lo único que has hecho es pasearte por ahí jugando a ser empresaria mientras nosotros nos rompemos la espalda». La miré incrédula. ¿Romperse la espalda? Julia nunca había trabajado un día en su vida, viviendo de la generosidad de sus padres y ahora de la de su marido. Y Fernando, aunque tenía un buen trabajo en una firma de abogados, nunca había mostrado interés en el negocio familiar hasta ahora. «No entiendo qué tiene que ver esto con vosotros», dije, sintiendo como la ira comenzaba a crecer en mi interior. «Papá me dejó la herencia a mí por una razón. Confió en mí para manejar el negocio y
Al diablo con lo que tu padre quería, explotó Fernando, golpeando la mesa de centro con el puño. El sonido resonó en la habitación como un disparo. ¿Crees que es justo que tú te quedes con todo mientras nosotros no recibimos nada? Soy tu marido, por Dios santo. Merezco una parte de esto. Me quedé sin palabras por un momento, aturdida por la violencia de su reacción. Este no era el hombre con el que me había casado, el hombre que me había prometido amor y apoyo incondicional. Frente a mí había un extraño, alguien consumido por la avaricia y el resentimiento. Fernando, por favor, cálmate, intenté razonar, aunque mi voz temblaba. Podemos hablar de esto de manera civilizada. Pero tienes que entender que esta herencia no es un premio que pueda repartirse. Es una responsabilidad, un legado que mi padre. Basta ya con tu padre, interrumpió Julia, poniéndose de pie de un salto. Sus ojos brillaban con una mezcla de envidia y desprecio. Siempre fuiste su favorita, su princesita perfecta. ¿Crees que no sabemos cómo te mimaba? Mientras a nosotros apenas nos miraba. Sentí como la sangre me hervía en las venas. ¿Cómo se atrevían a hablar así de mi padre, de nuestra relación? Ellos, que apenas se habían molestado en conocerlo, que solo aparecían en las reuniones familiares por obligación. No tienes derecho a hablar así de él, dije, mi voz baja pero firme. Ni tú ni Fernando tenéis idea de lo que significaba para mí, de lo mucho que trabajó para construir todo esto. Fernando se acercó más, su rostro a centímetros del mío. Podía oler el whisky en su aliento, lo que explicaba en parte su comportamiento errático. Escúchame bien, Valeria. Esto no es una petición. Vas a compartir esa herencia con nosotros, quieras o no. Soy tu marido, y tengo derecho a... No tienes ningún derecho, grité, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. Ni tú ni nadie tiene derecho a exigirme nada. Esta herencia es mía, y la manejaré como yo crea conveniente. El silencio que siguió a mi arrebato fue ensordecedor. Por un momento, vi un destello de sorpresa en los ojos de Fernando, como si no esperara que yo fuera capaz de enfrentarme a él de esa manera. Pero rápidamente, esa sorpresa fue reemplazada por una furia fría y calculadora que me heló la sangre. Muy bien, dijo con una calma que era más aterradora que sus gritos. Si así es como quieres jugar, que así sea. Antes de que pudiera reaccionar, Fernando me agarró del brazo con fuerza, sus dedos clavándose en mi piel como garras. El dolor me hizo soltar un grito ahogado. Suéltame, exigí, intentando liberarme de su agarre. Pero Fernando no cedió. En cambio, me arrastró hacia la puerta del salón, mientras Julia observaba la escena con una sonrisa de satisfacción que me revolvió el estómago. Si no quieres compartir, entonces no mereces nada de esto, gruñó Fernando, empujándome hacia el pasillo. Tropecé y caí al suelo, golpeándome la rodilla contra el duro mármol. El dolor fue intenso, pero no tanto como el shock de ver a mi propio marido comportarse de esa manera. Julia pasó a mi lado, dirigiéndose a las escaleras. Voy a buscar sus cosas, dijo con una frialdad que me dejó helada. Intenté levantarme, pero Fernando me empujó de nuevo, manteniéndome en el suelo. Quédate ahí, ordenó. Ya has causado suficientes problemas. Los minutos siguientes fueron un torbellino de confusión y miedo. Escuché a Julia moverse por el piso de arriba, abriendo y cerrando cajones, mientras Fernando vigilaba que no me moviera. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando entender cómo habíamos llegado a este punto, cómo las personas que creía que me querían podían comportarse de esta manera. Julia bajó las escaleras cargando 2 maletas que reconocí como mías. Las arrojó sin ceremonias junto a la puerta principal, el ruido resonando en la casa como un eco de mi mundo desmoronándose. Ahí tienes, dijo con desdén. Tus preciosas posesiones. Espero que te mantengan caliente por la noche. Fernando me levantó del suelo con brusquedad, arrastrándome hacia la puerta. Intenté resistirme, pero el shock y el miedo me habían dejado sin fuerzas. Fernando, por favor, supliqué, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que creía conocer. No hagas esto. Podemos hablarlo, podemos. Pero sus ojos estaban vacíos, fríos como el hielo. Se acabó la charla, Valeria.
Si no quieres compartir, entonces no mereces nada de esto. Con un último empujón, me sacó por la puerta. Mis maletas volaron tras de mí, aterrizando en el césped perfectamente cuidado del jardín delantero. Me tambaleé, casi cayendo de nuevo, y me giré justo a tiempo para ver a Fernando en el umbral, su figura recortada contra la luz del interior de la casa. Cuando estés lista para ser razonable, quizás podamos hablar, dijo, su voz carente de toda emoción. Hasta entonces, no te molestes en volver. La puerta se cerró de golpe, el sonido resonando en la tranquila calle del barrio como un trueno. Me quedé allí, en medio del jardín, rodeada de mis maletas, sintiendo como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, corriendo por mis mejillas en un torrente incontrolable. Caí de rodillas en el césped, los sollozos sacudiendo mi cuerpo con una fuerza que amenazaba con partirme en dos. No sé cuánto tiempo permanecí así, llorando en el jardín de la que hasta hace unos minutos era mi casa. El cielo se había oscurecido aún más, y unas gotas de lluvia comenzaron a caer, como si el propio cielo llorara conmigo. Fue el sonido de una puerta abriéndose en la casa vecina lo que finalmente me sacó de mi estupor. No podía quedarme allí, expuesta y vulnerable. Con manos temblorosas, agarré mis maletas y comencé a caminar calle abajo, sin saber realmente a dónde iba. Mientras caminaba bajo la lluvia que ahora caía con más fuerza, sentía como si cada paso me alejara no solo de mi casa, sino de la vida que conocía. Fernando y Julia no solo me habían echado de mi hogar, habían destrozado la imagen que tenía de mi familia, de mi matrimonio, de todo lo que creía seguro y verdadero. Pero en medio de ese dolor abrumador, sentí que algo se encendía en mi interior. Una chispa de determinación, de ira, de voluntad de sobrevivir. Las palabras de mi padre resonaron en mi mente: eres fuerte, Valeria. Más fuerte de lo que crees. Con esas palabras dándome fuerza, seguí caminando bajo la lluvia, dejando atrás la casa y la vida que ya no me pertenecían. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba segura de una cosa: esto no era el final. Era solo el comienzo de una nueva batalla, una que estaba decidida a ganar. La lluvia caía con fuerza sobre Madrid, convirtiendo las calles en ríos y los jardines en pequeños lagos. Yo caminaba sin rumbo, arrastrando mis maletas por las aceras encharcadas de La Moraleja, completamente empapada y con el maquillaje corrido por las lágrimas y el agua. El contraste entre las lujosas mansiones que me rodeaban y mi situación actual no podía ser más cruel. Hace apenas unas horas, yo era parte de este mundo de riqueza y privilegio. Ahora, me sentía como una intrusa, una vagabunda en un barrio que ya no me pertenecía. Mis pensamientos eran un torbellino de confusión y dolor. ¿Cómo habían cambiado las cosas tan rápidamente? ¿Cómo era posible que Fernando, el hombre con el que había compartido los últimos 5 años de mi vida, pudiera traicionarme de esta manera? Cada paso que daba parecía alejarme más de la vida que conocía, hundiéndome en un abismo de incertidumbre y miedo. Fue en ese momento de desesperación cuando recordé a Diego. Diego Alonso, mi mejor amigo desde la infancia, el chico del piso de abajo que siempre estuvo ahí para mí, en los buenos y en los malos momentos. Sin pensarlo 2 veces, saqué mi teléfono móvil del bolsillo, agradeciendo que aún funcionara a pesar de la lluvia, y marqué su número. El tono de espera me pareció eterno. ¿Y si no contestaba? ¿Y si estaba ocupado? ¿Y si? ¿Valeria? La voz de Diego al otro lado de la línea fue como un salvavidas en medio de una tormenta. ¿Qué pasa? Son casi las 10 de la noche. Diego. Mi voz se quebró, y las lágrimas que creía agotadas volvieron a brotar. Diego, necesito tu ayuda. Yo, no sé qué hacer. Hubo un momento de silencio, y luego la voz de Diego, firme y decidida. ¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo. Le di una descripción aproximada de mi ubicación, agradeciendo en silencio tener a alguien como él en mi vida. Mientras esperaba, me resguardé bajo el toldo de una parada de autobús, observando cómo la lluvia golpeaba el asfalto con una furia que parecía reflejar mis propias emociones. No pasaron ni 15 minutos cuando vi los faros de un coche acercándose. El viejo Seat de Diego se detuvo frente a mí, y antes de que pudiera moverme, él ya estaba fuera, corriendo hacia mí con un paraguas en la mano. Valeria, exclamó, cubriéndome con el paraguas y mirándome de arriba abajo con preocupación.
¿Qué ha pasado? Estás empapada. Al ver su rostro familiar, su expresión de genuina preocupación, sentí que algo se rompía dentro de mí. Me lancé a sus brazos, sollozando incontrolablemente. Diego me abrazó con fuerza, sin importarle que lo estuviera empapando también. Eso, chach, tranquila, murmuró, acariciando mi espalda. Estoy aquí. Todo va a estar bien. Después de unos momentos, cuando mis sollozos se calmaron un poco, Diego me apartó suavemente y me miró a los ojos. Vamos, te llevaré a casa. Podrás contarme todo cuando estés seca y caliente. Negué con la cabeza, sintiendo una nueva oleada de lágrimas. No, no puedo volver a casa. Fernando, él. Diego frunció el ceño, y vi cómo la preocupación en sus ojos se transformaba en algo más duro, más protector. De acuerdo, dijo con voz firme. Iremos a mi piso. Ahí estarás segura. Mientras metíamos mis maletas en el maletero de su coche, no pude evitar notar cómo Diego las miraba con una mezcla de confusión y creciente ira. Sin embargo, no dijo nada. Se limitó a abrirme la puerta del copiloto y asegurarse de que estuviera cómoda antes de rodear el coche y sentarse al volante. El trayecto hasta su piso en el barrio de Chamberí fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban a través de la lluvia, sintiéndome como si estuviera en un sueño, o más bien en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando llegamos a su edificio, un bloque de pisos antiguo pero bien cuidado, Diego insistió en cargar mis maletas. Subimos en el ascensor hasta el cuarto piso, y en cuanto entramos en su pequeño pero acogedor apartamento, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Este lugar, con sus estanterías llenas de libros, sus paredes cubiertas de fotografías y ese ligero olor a café que siempre asociaba con Diego, me hacía sentir segura. Vale, primero lo primero, dijo Diego, dejando las maletas en el pasillo. Necesitas cambiarte esa ropa mojada. El baño está por allí, te traeré una toalla y algo seco para que te pongas. Asentí, agradecida, y me dirigí al baño. Mientras me quitaba la ropa empapada, pude escuchar a Diego moviéndose por el piso, abriendo y cerrando cajones. Unos minutos después, golpeó suavemente la puerta. Te he dejado unas cosas aquí fuera, dijo a través de la puerta. Son de mi hermana, creo que te quedarán bien. Cuando estés lista, estaré en la cocina preparando algo caliente. Me vestí con la ropa que Diego me había dejado, unos pantalones de chándal y una camiseta suave que olía a suavizante. Eran simples, cómodas, tan diferentes de la ropa de diseñador a la que estaba acostumbrada. Sin embargo, en ese momento, se sentían como un abrazo. Cuando salí del baño, el olor a chocolate caliente inundaba el apartamento. Seguí el aroma hasta la pequeña cocina, donde encontré a Diego inclinado sobre la encimera, vertiendo el chocolate en 2 tazas. Siéntate, dijo, señalando la pequeña mesa de la cocina. El chocolate caliente lo arregla todo, ¿recuerdas? Sonreí débilmente, recordando todas las veces que, de niños, su madre nos había preparado chocolate caliente después de un mal día en el colegio o una pelea con amigos. Me senté, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente, agradeciendo el calor que se extendía por mis dedos fríos. Diego se sentó frente a mí, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Vale, Valeria, dijo suavemente. ¿Qué ha pasado? Y así, entre sorbos de chocolate caliente y lágrimas ocasionales, le conté todo. Le hablé de la muerte de mi padre, del testamento, de cómo Fernando y Julia habían cambiado después de conocer los detalles de la herencia. Le conté sobre las presiones, las discusiones, y finalmente, sobre cómo me habían echado de mi propia casa. Diego escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. Cuando terminé, se quedó callado por un momento, como si estuviera procesando toda la información. Valeria, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Lo que te han hecho, es imperdonable. Pero esto no termina aquí. Eres más fuerte de lo que ellos creen, de lo que tú misma crees en este momento. No sé, Diego, murmuré, mirando mi taza casi vacía. Me siento tan perdida. Como si todo en lo que creía fuera una mentira. Diego extendió su mano sobre la mesa, tomando la mía. Hey,
mírame, dijo, esperando hasta que levanté la vista. Esto no te define. Lo que te define es cómo te levantas después de esto. Y no estás sola. Me tienes a mí, y juntos vamos a resolver esto. Sus palabras, su convicción, encendieron una chispa de esperanza en mi interior. Por primera vez desde que Fernando me había echado, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, sintiéndome de repente muy cansada. Ahora, descansas, respondió Diego, levantándose y llevando nuestras tazas al fregadero. Mañana, empezaremos a planear nuestro siguiente paso. Pero esta noche, necesitas dormir. Me condujo al pequeño dormitorio de invitados, que más bien parecía un estudio con una cama plegable. No es mucho, dijo, algo avergonzado, pero estarás cómoda aquí. Es perfecto, le aseguré, sintiendo una oleada de gratitud hacia mi amigo. Diego asintió, dirigiéndose a la puerta. Antes de salir, se giró hacia mí. Valeria, quiero que sepas algo. Lo que te han hecho Fernando y Julia, no es tu culpa. No mereces esto. Y vamos a luchar para que se haga justicia. Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras cerraba suavemente la puerta. Me quedé allí, de pie en medio de la pequeña habitación, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Miedo, tristeza, ira, pero también, gracias a Diego, un pequeño rayo de esperanza. Me acosté en la cama, escuchando el sonido de la lluvia que aún caía fuera. Pensé en todo lo que había ocurrido, en cómo mi vida había dado un giro de 180 grados en cuestión de horas. Pero también pensé en las palabras de Diego, en su determinación de ayudarme. Esa noche, mientras me quedaba dormida en esa cama desconocida, en ese piso que olía a libros y a café, tomé una decisión. No dejaría que Fernando y Julia se salieran con la suya. Lucharía. Por mi padre, por mí misma, por todo lo que era justo. No sabía cómo lo haría, ni qué obstáculos tendría que enfrentar. Pero sabía una cosa con certeza, ya no estaba sola. Tenía a Diego a mi lado, y juntos, de alguna manera, encontraríamos la manera de superar esto. Con ese pensamiento, cerré los ojos, dejando que el agotamiento finalmente me venciera. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de mi vida. Y estaba decidida a enfrentarlo con toda la fuerza que pudiera reunir. El amanecer en Madrid llegó con una claridad que contrastaba fuertemente con la tormenta de la noche anterior. Los primeros rayos de sol se colaban por la pequeña ventana del estudio de Diego, despertándome de un sueño intranquilo. Por un momento, me sentí desorientada, sin reconocer dónde estaba. Entonces, los recuerdos de la noche anterior me golpearon como una ola, y sentí como el peso de la realidad volvía a caer sobre mis hombros. Me levanté lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar por haber dormido en una posición incómoda. El olor a café recién hecho se filtraba por debajo de la puerta, y decidí que era hora de enfrentar el nuevo día. Cuando salí de la habitación, encontré a Diego en la cocina, preparando el desayuno. «Buenos días», dijo con una sonrisa cálida. «¿Cómo has dormido?» «Todo lo bien que se puede dormir después de que tu marido te eche de casa», respondí, intentando sonar bromista, pero fallando miserablemente. Diego asintió comprensivamente y me pasó una taza de café. «Siéntate», dijo, señalando la mesa de la cocina. «Necesitas comer algo. Tenemos mucho que hacer hoy». Mientras desayunábamos, Diego comenzó a delinear un plan de acción. Su determinación y claridad de pensamiento me sorprendieron y me dieron fuerzas. «Lo primero que debemos hacer», dijo entre bocados de tostada, «es contactar a tus abogados. Necesitamos asegurarnos de que Fernando no pueda acceder a ninguna de tus cuentas o propiedades». Asentí, sintiéndome agradecida por su pragmatismo. «Tienes razón. Llamaré a don Ernesto en cuanto terminemos de desayunar». «Bien», continuó Diego. «Después, necesitamos recopilar todas las pruebas que podamos de la conducta de Fernando y Julia. Correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier cosa que demuestre sus verdaderas intenciones». La idea de hurgar en mi pasado reciente, de revivir cada momento de traición, me hizo sentir náuseas. Pero sabía que Diego tenía razón. Si quería luchar,
necesitaba armarme con la verdad. Después del desayuno, me senté en el sofá del salón con mi teléfono en la mano, reuniendo el valor para hacer la llamada a don Ernesto. Diego se sentó a mi lado, su presencia silenciosa ofreciéndome el apoyo que necesitaba. La conversación con don Ernesto fue larga y detallada. Le expliqué todo lo que había sucedido, desde las presiones iniciales de Fernando y Julia hasta mi expulsión de la casa. Don Ernesto escuchó atentamente, interrumpiendo solo para hacer preguntas ocasionales. Doña Valeria, dijo finalmente, su voz cargada de preocupación y determinación. Lo que le han hecho es completamente ilegal. Tomaremos medidas inmediatas para proteger sus activos y presentaremos una denuncia por violencia doméstica y coerción. Sentí un nudo en la garganta al escuchar las palabras violencia doméstica. Nunca pensé que me encontraría en esta situación, pero aquí estaba. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, sintiéndome de repente muy pequeña y vulnerable. Por ahora, no regrese a la casa, advirtió don Ernesto. Enviaré a alguien para que recoja cualquier documento importante que haya quedado allí. Mientras tanto, necesito que recopile cualquier evidencia que tenga de las amenazas o presiones de Fernando y Julia. Después de colgar, me volví hacia Diego, sintiéndome abrumada por la tarea que tenía por delante. Él me tomó de la mano y la apretó suavemente. Estoy aquí, dijo simplemente. Lo haremos juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Diego me ayudó a revisar años de correos electrónicos, mensajes de texto y registros financieros. Cada nueva pieza de evidencia que encontrábamos era como un puñal en mi corazón, revelando la profundidad de la traición de Fernando. Descubrimos correos electrónicos entre Fernando y Julia que databan de meses atrás, discutiendo cómo podrían convencerme de compartir la herencia. Encontramos registros de transacciones sospechosas que Fernando había realizado, moviendo dinero a cuentas que no reconocía. Mira esto, dijo Diego una tarde, señalando la pantalla de mi ordenador portátil. Era un correo electrónico de Fernando a Julia, fechado apenas una semana después del funeral de mi padre. Tenemos que actuar rápido, decía el correo. Valeria está demasiado emocional ahora para ver las cosas con claridad. Es nuestra oportunidad de asegurarnos de que no nos deje fuera de esto. Sentí como la ira crecía dentro de mí, reemplazando el dolor y la confusión de los últimos días. ¿Cómo pude estar tan ciega?, murmuré, más para mí misma que para Diego. No es tu culpa, respondió Diego, su voz firme. Confiaste en las personas que se suponía debían amarte y protegerte. La culpa es de ellos, no tuya. A medida que recopilábamos más evidencia, comenzó a emerger un patrón claro. Fernando y Julia habían estado planeando esto durante meses, tal vez incluso antes de la muerte de mi padre. Cada gesto de cariño, cada palabra de consuelo, todo había sido parte de un elaborado plan para apoderarse de mi herencia. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos financieros, Diego soltó una exclamación de sorpresa. Valeria, mira esto, dijo, señalando una serie de transacciones. Eran transferencias de grandes sumas de dinero de una de las cuentas de la empresa a una cuenta offshore que no reconocía. Las transferencias habían comenzado poco después de la lectura del testamento. Fernando debe haber usado tu firma digital para autorizar estas transferencias, dijo Diego, su voz temblando de ira contenida. La revelación me dejó sin aliento. No solo me habían traicionado emocionalmente, sino que también habían estado robando activamente de la empresa que mi padre había construido con tanto esfuerzo. Tenemos que informar de esto a don Ernesto de inmediato, dije, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de mí. Mientras Diego llamaba al abogado, me quedé mirando por la ventana del apartamento, observando la ciudad que se extendía ante mí. Madrid, con sus calles bulliciosas y sus edificios históricos, parecía tan ajena a mi lucha personal. Y sin embargo, en algún lugar de esa ciudad, Fernando y Julia seguían con sus vidas, probablemente creyendo que habían ganado. La voz de Diego me sacó de mis pensamientos. Don Ernesto dice que esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo, su rostro iluminado por una mezcla de emoción y determinación. Con esta evidencia, podemos no solo recuperar tu control sobre la empresa, sino también presentar cargos criminales contra Fernando y Julia. Sentí una oleada de emociones contradictorias. Por un lado,
Había una sensación de alivio y justicia al saber que finalmente teníamos pruebas concretas de su traición. Por otro lado, la idea de llevar esto a los tribunales, de hacer pública toda esta situación, me llenaba de ansiedad. ¿Estás seguro de que quiero hacer esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Diego se acercó y me tomó de las manos, mirándome directamente a los ojos. Valeria, escúchame. Lo que te han hecho es imperdonable. No solo te han herido emocionalmente, sino que han intentado robarte todo por lo que tu padre trabajó tan duro. Tienes el derecho y la responsabilidad de luchar contra esto. Sus palabras resonaron en mí, recordándome las innumerables conversaciones que había tenido con mi padre sobre integridad y responsabilidad. Él siempre decía que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo responde a la adversidad. Tienes razón, dije finalmente, sintiendo como una nueva resolución se asentaba en mi pecho. No puedo permitir que se salgan con la suya. No solo por mí, sino por la memoria de mi padre y por todos los que dependen de la empresa. Diego sonrió, una mezcla de orgullo y determinación en su rostro. Ese es el espíritu. Ahora, vamos a planear nuestro próximo movimiento. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Trabajamos estrechamente con don Ernesto y su equipo, preparando la documentación necesaria para presentar cargos y recuperar el control de la empresa. Cada nuevo detalle que descubríamos solo servía para fortalecer nuestra posición. Una tarde, mientras revisábamos una nueva batería de documentos, Diego hizo una pausa y me miró con una expresión seria. Valeria, dijo suavemente, sé que todo esto es difícil y doloroso. Pero quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Estás enfrentando esto con una fuerza y una dignidad que muchos no tendrían. Sus palabras me conmovieron profundamente. En medio de todo el caos y la traición, Diego había sido mi roca, mi constante. Sin él, no estaba segura de haber tenido la fuerza para luchar. Gracias, Diego, respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con derramarse. No sé qué haría sin ti. Él sonrió y apretó mi mano suavemente. Somos un equipo, ¿recuerdas? Siempre lo hemos sido. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en el pequeño estudio convertido en mi habitación temporal, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La traición de Fernando y Julia aún dolía, pero ya no me sentía derrotada. En su lugar, sentía una determinación ardiente, un deseo de luchar no solo por lo que era mío, sino por lo que era justo. Mañana sería un nuevo día, un día más cerca de la justicia. Y con Diego a mi lado y la memoria de mi padre guiándome, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez desde que todo esto había empezado, sentí que tenía una oportunidad real de ganar. El día que decidí enfrentar a Fernando y Julia amaneció con un cielo despejado sobre Madrid, como si el universo quisiera darme una señal de que la tormenta en mi vida estaba a punto de disiparse. Me levanté temprano, con una mezcla de nerviosismo y determinación burbujeando en mi estómago. Diego ya estaba en la cocina, preparando café y tostadas. ¿Lista para el gran día?, me preguntó, pasándome una taza humeante. Asentí, tomando un sorbo de café para calmar mis nervios. Tan lista como puedo estar. Habíamos planeado este día meticulosamente durante semanas. Con la ayuda de don Ernesto, habíamos conseguido una orden judicial que me permitía volver a entrar en la casa. También teníamos toda la evidencia necesaria para demostrar el fraude y la manipulación de Fernando y Julia. Hoy era el día en que finalmente los enfrentaría. Diego y yo nos dirigimos a La Moraleja en su viejo SEAT. El contraste entre su coche modesto y las lujosas mansiones que pasábamos no se me escapó. Era un recordatorio de cómo mi vida había cambiado en las últimas semanas, y de quiénes eran mis verdaderos amigos. Al llegar a la casa, mi corazón comenzó a latir con fuerza. A pesar de toda nuestra preparación, la idea de enfrentarme a Fernando y Julia me llenaba de ansiedad. Diego, sintiendo mi inquietud, me apretó la mano. Estoy aquí contigo, me recordó. Recuerda, tienes la verdad de tu lado. Respiré hondo y salí del coche. Con pasos decididos, me acerqué a la puerta principal y usé mi llave para abrir. El sonido de la cerradura abriéndose resonó en el silencio de la mañana, como un presagio de lo que estaba por venir. La casa estaba en silencio cuando entramos.
Por un momento, temí que Fernando y Julia no estuvieran, que todo nuestro plan se viniera abajo. Pero entonces escuché voces provenientes del salón. Me dirigí hacia allí, con Diego siguiéndome de cerca. Cuando entré en el salón, la escena que encontré me dejó momentáneamente sin palabras. Fernando y Julia estaban sentados en el sofá, rodeados de papeles y con copas de vino en las manos, a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana. Cuando me vieron, sus rostros pasaron de la sorpresa al miedo en cuestión de segundos. «¿Valeria?», exclamó Fernando, poniéndose de pie de un salto. ¿Qué haces aquí?» «Esta es mi casa, Fernando», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «La pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes aquí?» Julia se levantó también, sus ojos lanzando dagas. «Tú ya no vives aquí. Te fuiste, ¿recuerdas?» «Me echaron», corregí, dando un paso adelante. «Pero eso se acabó». Fernando, recuperándose de la sorpresa inicial, intentó adoptar un tono conciliador. «Vamos, Valeria, no hay necesidad de ser dramáticos. Podemos hablar de esto como adultos». «Oh, ahora quieres hablar», dije, sintiendo como la ira que había estado conteniendo durante semanas comenzaba a bullir. ¿Dónde estaba ese deseo de hablar cuando me echaste a la calle? ¿O cuando estabas planeando con Julia cómo quedarte con mi herencia?» Fernando palideció visiblemente. «No sé de qué estás hablando». «Creo que lo sabes perfectamente», intervino Diego, dando un paso adelante para estar a mi lado. «Y tenemos pruebas de todo». Julia soltó una risa nerviosa. «¿Pruebas? ¿De qué?» «No hemos hecho nada malo». Fue en ese momento cuando saqué la carpeta que había estado llevando. La abrí y comencé a sacar documentos, copias de correos electrónicos, registros de transacciones bancarias, todo lo que habíamos recopilado en las últimas semanas. «¿Qué tal esto?», dije, sosteniendo un correo electrónico impreso. «Un mensaje tuyo, Fernando, a Julia, discutiendo cómo convencerme de compartir la herencia. Fechado 3 días después del funeral de mi padre». Fernando intentó arrebatarme el papel, pero Diego se interpuso, su presencia sólida y protectora. «O esto», continué, sacando otro documento. «Registros de transferencias a cuentas offshore. Cuentas que, curiosamente, fueron abiertas a tu nombre, Fernando». El rostro de Fernando se contorsionó en una mueca de furia. «Estás husmeando en mis asuntos privados. Eso es ilegal». «Lo que es ilegal», respondí, mi voz temblando ligeramente, «es usar mi firma digital para autorizar esas transferencias. Eso se llama fraude, Fernando». Julia, que hasta ese momento había estado inusualmente callada, explotó de repente. «Eres una ingrata», gritó, su rostro rojo de ira. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿crees que mereces toda esa fortuna solo porque eras la niñita de papá?» Sus palabras me dolieron, pero no tanto como lo habrían hecho semanas atrás. Ahora, solo servían para reforzar mi determinación. «Lo que merezco», dije, mirándola directamente a los ojos, «es respeto. Lo que merezco es que la gente que dice amarme no intente robarme y manipularme. Y eso es exactamente lo que ustedes dos han estado haciendo». Fernando, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó una última táctica. Se acercó a mí, su rostro una máscara de arrepentimiento. «Valeria, cariño, ha habido un malentendido terrible. Podemos arreglar esto. Somos una familia, ¿recuerdas?» Por un momento, sentí como mi resolución flaqueaba. Una parte de mí, la parte que aún amaba al hombre que creía que era Fernando, quería creerle. Pero entonces recordé todas las noches que había llorado, todo el dolor y la traición, y me mantuve firme. «Ya no, Fernando», dije, mi voz apenas un susurro. «Ya no somos una familia». Fue en ese momento cuando escuchamos el sonido de coches llegando. Diego se asomó a la ventana y asintió hacia mí. «La policía está aquí», anunció. El rostro de Fernando se descompuso, toda pretensión de inocencia desapareciendo en un instante. «¿Llamaste a la policía? ¿Cómo pudiste?» «No tuve opción», respondí, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí.
Lo que han hecho es un delito. Y tienen que responder por ello. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. La policía entró, acompañada por don Ernesto. Fernando y Julia fueron interrogados por separado, mientras yo proporcionaba toda la evidencia que habíamos recopilado. Observé cómo esposaban a Fernando, cómo lo conducían fuera de la casa que una vez compartimos. Una parte de mí quería llorar, pero las lágrimas no llegaron. En su lugar, sentí una extraña sensación de cierre, como si un capítulo doloroso de mi vida finalmente estuviera llegando a su fin. Julia, por su parte, se derrumbó completamente. Entre lágrimas, comenzó a confesar todo, echándole la culpa a Fernando y jurando que ella solo había seguido sus instrucciones. Verla así, tan diferente de la mujer segura y arrogante que siempre había conocido, me hizo darme cuenta de lo frágiles que son las apariencias. Cuando por fin se llevaron a ambos, me quedé sola en el salón con Diego y don Ernesto. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Lo hiciste muy bien, Valeria», dijo don Ernesto, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. «Tu padre estaría orgulloso». Esas palabras fueron las que finalmente rompieron la presa. Las lágrimas que había estado conteniendo durante todo este tiempo comenzaron a fluir libremente. Diego me envolvió en un abrazo, sosteniéndome mientras dejaba salir todo el dolor, la ira y el alivio. «Se acabó», murmuré entre sollozos. «¿Realmente se acabó?» «Sí», respondió Diego suavemente. «Y ahora puedes comenzar de nuevo». Esa noche, después de que la policía se fuera y la casa volviera a quedar en silencio, me senté en el despacho de mi padre. Miré alrededor, a los libros que tanto amaba, a las fotos de nosotros dos a lo largo de los años. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar completamente. Tomé una foto de mi padre del escritorio, pasando los dedos por su rostro sonriente. «Lo logré, papá», susurré. «Espero que estés orgulloso». Diego entró silenciosamente, trayendo 2 tazas de té. Se sentó frente a mí, su presencia un recordatorio constante de que, a pesar de todo lo que había perdido, aún tenía cosas valiosas en mi vida. «¿Cómo te sientes?», preguntó, pasándome una taza. Reflexioné por un momento antes de responder. «Cansada. Triste. Pero también, libre». Diego asintió comprensivamente. «Es normal. Has pasado por mucho. Pero recuerda, esto no es el final. Es un nuevo comienzo». Miré por la ventana, hacia el jardín que mi padre había cuidado con tanto esmero. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Era hermoso, un recordatorio de que incluso después de los días más oscuros, siempre hay luz. «Tienes razón», dije, volviendo mi mirada hacia Diego. «Es un nuevo comienzo. Y estoy lista para él». Mientras compartíamos ese momento tranquilo, sentí una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría juicios, habría momentos difíciles. Pero también sabía que era fuerte, que tenía gente que me apoyaba, y que, pasara lo que pasara, saldría adelante. Fernando y Julia habían caído, víctimas de su propia codicia y manipulación. Y yo, contra todo pronóstico, me había mantenido en pie. Era el fin de un capítulo, sí, pero también el comienzo de uno nuevo. Y estaba ansiosa por ver qué me deparaba el futuro. Los meses que siguieron a la detención de Fernando y Julia fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. El proceso legal se extendió más de lo que esperaba, con audiencias interminables y montañas de papeleo que parecían no tener fin. Cada día traía nuevas revelaciones sobre la profundidad de su traición, y hubo momentos en los que sentí que el peso de todo ello me aplastaría. Pero en medio de todo ese caos, descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. Con el apoyo inquebrantable de Diego y la guía experta de don Ernesto, navegué por las turbulentas aguas del sistema judicial español. Poco a poco, comencé a recuperar no solo el control de mi vida, sino también la confianza en mí misma que Fernando y Julia habían intentado arrebatarme. Una mañana de primavera, casi un año después de aquel fatídico día en que me echaron de casa, recibí la llamada que había estado esperando. Era don Ernesto, su voz cargada de emoción. «Doña Valeria», dijo, «tengo buenas noticias».
El juez ha dictado sentencia. Fernando y Julia han sido declarados culpables de todos los cargos. Sentí como las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas, una mezcla de alivio y una emoción que no podía nombrar. ¿Y qué significa eso exactamente?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Significa, mi querida amiga, que has ganado. Fernando enfrentará varios años de prisión por fraude y malversación de fondos. Julia recibirá una sentencia menor, pero también pasará tiempo tras las rejas. Y lo más importante, todas las propiedades y activos que intentaron quitarte han sido oficialmente devueltos a tu nombre. Me quedé en silencio por un momento, dejando que la noticia se asentara. Después de tanto tiempo luchando, después de tantas noches de duda y miedo, finalmente había terminado. Había ganado. Gracias, don Ernesto, logré decir finalmente. Por todo. No hay nada que agradecer, Valeria. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Después de colgar, me quedé sentada en el sofá del apartamento de Diego, donde aún vivía, mirando por la ventana hacia el bullicioso barrio de Chamberí. La vida continuaba allá afuera, ajena a la tormenta personal que acababa de superar. Y de repente, me di cuenta de que yo también podía continuar. Diego llegó a casa esa tarde para encontrarme empacando mis cosas. ¿Valeria?, preguntó, confundido. ¿Qué estás haciendo? Le conté sobre la llamada de don Ernesto, sobre la sentencia, sobre cómo todo había terminado finalmente. Vi cómo su rostro se iluminaba con una sonrisa, cómo sus ojos se llenaban de orgullo. Eso es maravilloso, dijo, abrazándome con fuerza. Pero, ¿por qué estás empacando? Creo que es hora de que vuelva a casa, respondí suavemente. A mi verdadera casa. Diego asintió, comprendiendo. Pero vi un destello de algo más en sus ojos, tristeza quizás. Te voy a extrañar, dijo simplemente. Y en ese momento, mirando a mi mejor amigo, al hombre que había estado a mi lado durante la peor época de mi vida, me di cuenta de algo que quizás siempre había sabido en el fondo. Ven conmigo, dije, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. Diego me miró sorprendido. ¿Qué? Ven conmigo, repetí, más segura esta vez. Diego, no hubiera sobrevivido a todo esto sin ti. Eres mi roca, mi mejor amigo, y creo que podría ser algo más. Vi cómo una serie de emociones cruzaban su rostro, sorpresa, duda, esperanza. Valeria, yo, no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, respondí, tomando sus manos entre las mías. Solo piénsalo, ¿de acuerdo? Esa noche, mientras terminaba de empacar, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Había perdido mucho, la confianza en mi matrimonio, la inocencia de creer que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. Pero también había ganado cosas invaluables, una nueva perspectiva sobre la vida, una fortaleza interior que no sabía que poseía, y quizás, solo quizás, la posibilidad de un nuevo amor, uno basado en la amistad, el respeto y la confianza mutua. Al día siguiente, volví a la casa en La Moraleja. Entrar por esa puerta, sabiendo que esta vez era realmente mía, fue una experiencia surreal. Los recuerdos, buenos y malos, me asaltaron en cada habitación. Pero en lugar de dejarme abrumar por ellos, decidí verlos como lecciones, como pasos necesarios en el camino que me había llevado a donde estaba ahora. Pasé los siguientes días reorganizando la casa, eliminando los vestigios de mi vida con Fernando y creando un espacio que fuera verdaderamente mío. Doné gran parte de los muebles y decoraciones a organizaciones benéficas, sintiendo como si estuviera limpiando no solo mi hogar, sino también mi alma. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles en el despacho de mi padre, encontré una carta que no había visto antes. Estaba dirigida a mí, con la inconfundible letra de mi padre. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer: mi querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que has enfrentado desafíos que nunca hubiera deseado para ti. Pero también significa que los has superado, porque eres más fuerte de lo que crees. Siempre supe que llegaría el día en que tendrías que tomar las riendas no solo de la empresa, sino de tu propia vida. Y aunque me duele no estar ahí para guiarte, sé en mi corazón que tomarás las decisiones correctas. Recuerda siempre que el verdadero legado no está en el dinero o en las propiedades.
Está en cómo usas esos recursos para hacer del mundo un lugar mejor. Confío en que harás grandes cosas, mi niña. Te quiere siempre, papá. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras leía una y otra vez las palabras de mi padre. Era como si, incluso desde más allá de la tumba, encontrara la manera de darme la fuerza y la guía que necesitaba. Inspirada por sus palabras, comencé a pensar en cómo podía usar mi herencia para hacer una diferencia real en el mundo. Recordé todas las dificultades que había enfrentado, cómo me había sentido sola y desamparada en mis momentos más oscuros. Fue entonces cuando tuve una idea. ¿Y si creara una fundación para ayudar a mujeres que se encontraban en situaciones similares a la mía? Mujeres que enfrentaban abusos emocionales o financieros, que necesitaban apoyo legal y emocional para escapar de relaciones tóxicas. Emocionada por la posibilidad, llamé a Diego para compartir mi idea. Su entusiasmo fue inmediato y contagioso. Es una idea maravillosa, Valeria, dijo. Y creo que sé exactamente cómo podemos empezar. En las semanas siguientes, Diego y yo trabajamos incansablemente para dar forma a la fundación. Contactamos a abogados, psicólogos y trabajadores sociales, creando una red de profesionales dispuestos a ayudar. Utilizamos parte de mi herencia para comprar un edificio en el centro de Madrid, que convertiríamos en un centro de apoyo y refugio. El día de la inauguración de la Fundación Morales para Mujeres en Crisis fue uno de los más emotivos de mi vida. Ver a tantas personas reunidas, todas dispuestas a ayudar, me llenó de una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Mientras daba mi discurso de apertura, vi a Diego entre la multitud, su rostro radiante de orgullo y algo más, algo que cada día se hacía más claro para ambos. Y supe, en ese momento, que había encontrado mi propósito. Esta fundación, dije, mi voz firme y clara, nace de una experiencia personal de traición y pérdida. Pero también nace de la esperanza y la certeza de que, con el apoyo adecuado, podemos superar cualquier obstáculo. Estamos aquí para asegurarnos de que ninguna mujer tenga que enfrentar sola sus batallas. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores, pero lo que más me conmovió fueron las lágrimas en los ojos de algunas mujeres en la audiencia. Mujeres que, quizás por primera vez, sentían que tenían un lugar al que acudir, un refugio en medio de sus propias tormentas. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido, Diego y yo nos quedamos solos en la nueva oficina de la fundación. Mirando por la ventana hacia las luces de Madrid, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Lo lograste, Valeria», dijo Diego suavemente, parándose a mi lado. Me giré para mirarlo, sintiendo como mi corazón se llenaba de un amor tranquilo y seguro. «Lo logramos», corregí, tomando su mano. «No hubiera podido hacer nada de esto sin ti». Diego sonrió, entrelazando sus dedos con los míos. «Entonces, ¿qué sigue ahora?» Miré nuestras manos unidas, luego de vuelta a la ciudad que se extendía ante nosotros. «Ahora», dije, «comenzamos de nuevo. Juntos». Y mientras compartíamos un beso suave bajo las luces de Madrid, supe que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de esperanza, propósito y un amor más fuerte y verdadero de lo que jamás había conocido. La traición de Fernando y Julia había sido dolorosa, sí. Pero me había llevado a descubrir mi verdadera fuerza, mi verdadero propósito, y mi verdadero amor. Y por eso, en cierto modo, casi me sentía agradecida. Porque a veces, es en nuestros momentos más oscuros cuando descubrimos nuestra luz más brillante. Mientras Diego y yo salíamos de la oficina, mano en mano, hacia la noche madrileña, sentí una emoción que no había experimentado en mucho tiempo, anticipación por el futuro. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante y lleno de posibilidades. Y así, con el corazón lleno de esperanza y amor, di la bienvenida a este nuevo comienzo, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida pudiera presentar. Porque ahora sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza para superarlo. Y lo más importante, ya no estaba sola.